Hola, ¿qué tal? Aquí Andrés Sueri, creador de este canal, Finanzas para No Expertos. Quiero hablar de un tema que es bastante espinoso y es el tema relación dinero-religión, o el concepto que tal vez tiene muchas religiones acerca de lo que es el dinero. Sé que hay mucha gente afectada por este tema, es un tema bastante espinoso del que tal vez no se habla, pero yo sé que es un tema que puede ayudar a muchas personas. El concepto que tiene tal vez la religión, o no todas, obviamente, no podemos generalizar, acerca del dinero, es que el dinero es malo, es que el dinero es la raíz de todos los males, es que una persona con dinero no podrá entrar al cielo, es que el dinero y la espiritualidad no se relacionan, van totalmente diferentes, van cada una por un camino distinto, y eso ha hecho mucho daño a muchas personas, les ha permitido vivir en pobreza porque no tienen una buena relación con el dinero. Y te digo esto por experiencia propia, porque busco a Dios, me gusta el tema de Dios. Hace muchos años conocí a Dios y he tratado de encaminar mi vida bajo esos valores, bajo los valores de la palabra del Señor. Pero quiero contarte una experiencia en particular que me afectó mucho y me hizo una gran herida en la parte económica, o creó en mí un patrón mental económico incorrecto. Cuando yo recién conocí la iglesia y todo eso, una de las cosas que me enseñaron fue que uno no necesitaba trabajar para recibir dinero, sino que Dios proveía para todo lo que uno necesitara. Entonces me enseñaban que uno solamente debía orar. Necesitas dinero, solamente ora. Ora, arrodíllate, pídele a Dios, ora y la plata llegará. Necesitas pagar esto, solamente arrodíllate y ora que la plata llegará. Y por muchos años de mi vida viví bajo esa premisa. Y obviamente viví situaciones difíciles, la economía estuvo marcada por la escasez, por dificultades. Bajo esa premisa me casé también. Me casé, tuve 2 niñas y seguía con ese pensamiento donde pensaba que solamente orar y dedicarme a lo espiritual pues ya era suficiente, no tenía que hacer nada más. Pero a la vez la palabra de Dios también es clara y nos habla acerca de que Dios no bendice a los vagos, de que Dios bendice la mano diligente. Y cuando habla de la mano diligente quiere decir que el deseo de Dios es bendecirme también, claro que sí, pero yo necesito también moverme, hacer algo, que Dios me vea haciendo algo y diga, oh, mira, mi hijo está haciendo algo, lo voy a bendecir. Entonces, por muchos años yo viví bajo esa creencia que era solamente orar, y pasaba necesidades, situaciones, y entonces pensaba o me decía, no, es que estás pasando por una prueba, pero era una prueba que era una prueba eterna. Hasta que un día logré entender, haciendo el ejercicio de los patrones mentales, y empecé a buscar, bueno, qué es lo que me ha tenido así, pobre, frustrado, con problemas en el matrimonio, porque una mala economía trae problemas en el matrimonio. Una mala economía puede acabar los hogares, y más adelante junto con mi esposa Lucía les vamos a hablar acerca de eso. Pero entonces venía con todo ese tipo de problemas y yo me preguntaba, pero si yo amo a Dios, si yo voy a la iglesia, si yo hago esto, yo oro, ¿por qué nada sucede económicamente? Y empecé a darme cuenta que habían patrones mentales en mi vida creados por una autoridad, en este caso un líder, que me había enseñado cosas incorrectas acerca de la relación dinero-espiritualidad, de que las dos no podían ir juntas, de que todo había que esperar que cayera del cielo. Y me di cuenta que las cosas no funcionan de esa manera, porque eso lo que me hacía era tener una mala relación con el dinero, era alejar el dinero de mi vida, pensando que el dinero era malo, me iba a ser una mala persona, que nunca podría llegar al cielo si tenía dinero, si tenía recursos. Entonces empecé en ese proceso de cambio. ¿Cómo empecé a cambiar mi mentalidad? Pues empecé a darme cuenta que muchas cosas no podía tomarlas como una verdad, sino que yo debía realmente investigarlas, debía realmente sustentarlas si era así o no, porque a veces tragamos entero y tenemos un problema grave con eso. Cuando yo me acostumbro a tragar entero y a creer todo lo que otro dice, ahí estoy en un gran problema. Siempre he aprendido que tenemos que escuchar todo, retomar lo bueno, lo que no sea tan bueno lo dejamos a un lado, pero siempre tenemos que investigar. Tenemos nosotros mismos que validar ese tipo de creencias. Entonces empecé en el proceso de cambiar la manera de pensar, cambiar la mentalidad, empecé a educarme con libros, con mentores, empecé a entrar a programas financieros y empecé como a derribar todo eso, y mi vida empezó a cambiar, mi relación con el dinero empezó a mejorar, empecé a darme cuenta que esa enseñanza había sido una enseñanza errada. No quiero decirte que no debes orar, no quiero decirte que las iglesias son malas, enseñan cosas malas, no me refiero a eso. Desafortunadamente en ese momento di con un lugar donde de pronto
no tenían una buena creencia respecto al tema dinero, espiritualidad, que entre otras cosas creo que se pueden llevar muy bien. Creo que dinero y espiritualidad van ligadas. Creo que una persona que tenga dinero no tiene por qué ser una persona mala, ni tiene por qué ir al infierno. No creo eso. Creo que con la sabiduría de Dios, y de hecho un gran porcentaje de la palabra de Dios te habla acerca de las finanzas, de que somos administradores de lo que Dios nos da, etcétera, etcétera. Ese es otro tema que después lo vamos a tocar. Pero creo que una cosa sí puede ir ligada con la otra mientras la manejemos con sabiduría. Entonces yo fui víctima de esa herida emocional, de ese patrón de pensamiento que fue implantado en mí por una autoridad, por un líder, y que por muchos años me tuvo en pobreza, a punto de perder mi hogar, mi matrimonio, endeudado, dañando relaciones con gente que amaba porque me prestaron dinero y no pude pagar, una cantidad de cosas. ¿Por qué? Por una mala enseñanza, por un mal patrón mental que estaba arraigado en mí. Igual a eso, hay mucha gente que hoy tal vez está en la misma situación, pensando que el dinero es malo, que si tiene dinero no podrá ir al cielo. Pero yo quiero hoy decirte que analices bien ese tipo de enseñanzas, que empieces a indagar, que empieces a leer, que empieces a buscar. Tal vez hoy estás a tiempo de despertar, como yo pude despertar de todo eso. Y hoy sigo yendo a la iglesia, sigo creyendo en Dios, sigo llevando mi vida de una manera espiritual, sigo basándome en los valores de la palabra de Dios. Pero el tema del dinero lo manejo de una manera especial. He comprobado que sí se puede manejar dinero y espiritualidad. Entonces yo invitaría a todo aquel que tal vez esté pasando por esto, o que tal vez tenga este tipo de pensamientos de que nunca llegará al cielo si tiene dinero, de que tiene que vivir solo con lo justo y lo necesario, y que para qué riquezas, y que para qué una buena casa, y que para qué esto. Yo le invitaría a que replantee esa manera de pensar, entendiendo lo que dice la Biblia. Dice que Jesús vino para darnos una vida abundante. Y una vida abundante es una vida que se hace también con economía, con dinero, con tener para poder bendecir tu familia, tener para llevar tu familia unas buenas vacaciones. Eso también Dios lo quiere y es parte del plan de Dios. Entonces invitaría a esa reflexión en ese punto. Y bueno, espero que esto le pueda servir a alguien para que pueda también empezar a cambiar su manera de pensar. Y lo que yo le aconsejo a todo aquel que quiera empezar a cambiar su manera de pensar respecto a la economía o al dinero es: empieza a comprar libros, empieza a leer, empieza a seguir personas que te hablen de este tema, empieza a educarte financieramente, empieza a ordenar tus finanzas, y vas a ver cómo muchas cosas van a empezar a funcionar. Y te digo, muchas cosas no son culpa de Dios, sino que son culpa de nuestras propias acciones y nuestras propias creencias. Entonces te dejo esta invitación para que reflexiones en eso, y ojalá que te sea de mucha ayuda. Sígueme para más contenido.